Grabando. Bien. Arrancamos entonces para ir cerrando, dándole un cierre semi-cuasi definitivo a la cuestión esta del trabajo práctico integrador. Seguramente en las bandejas de correo ustedes deben haber tenido la devolución no personal sino grupal que fui haciendo como tratando para ahorrar tiempo en esta clase, yo se los comentaba ahí. Bien, se los digo así en una generalidad, sin entrar otra vez en la apreciación de cada uno de los trabajos. Dos cuestiones a tener en cuenta siempre que manejemos este nivel de conceptualización a través de las citas. Hay una relación muy importante entre lo que se dice, el cómo se dice, y el cómo lo interpreto, ¿sí? En algunos de los trabajos, fundamentalmente en el punto E, la tendencia era a la de forzar una interpretación hacia lo que podríamos llegar a ser una visión positiva de lo que sería esa implementación de esa estrategia sanitaria por parte de estos sanitaristas en aquella época, ¿sí? Está muy claro detrás de eso, más allá de cómo uno lo interprete, que hay toda una enunciación con cierta cuestión de lo comunitario, digamos, muy parecido a ese sanitarismo socialista duro de la década del 20, que tiene que ver con pensar en una cuestión de la comunidad, pero siempre atendiendo al sujeto, digamos, en este caso vendría a ser el trabajador o el individuo, de una manera muy vertical, muy digamos, de una manera muy pasiva, tomándolo de una manera pasiva. Y, digamos, aislándolo como siendo que la única estrategia, no había ninguna estrategia de promoción, ahí simplemente había que evitar que contagie. Para evitar que contagie había que ver cómo sacarlo de encima, digamos, es toda una estrategia en ese ámbito. Lo que tenía la trampa del texto, trampa por decirlo de una manera, era que uno lo dejaba, nos dejaba ciertamente contentos, por decirlo así coloquialmente, el hecho de que hablaba de lo colectivo, pero básicamente era un abordaje de una visión muy volvemos a lo mismo, muy verticalista, ¿sí? Utilizaba frases como colectividad, cuestiones que tenían que ver con el deber primordial de solidaridad humana, etcétera, etcétera. Pero básicamente detrás de esas lindas palabras que sonaban como que les importaba ese sujeto, ese otro, había una cuestión muy estructural, muy vertical, muy de una cuestión casi podríamos decir dogmática, de imponer ciertas condiciones asociadas a determinadas prácticas que los que sabían allá arriba decidían sobre los de abajo, ¿sí? Y en el punto F, una de las cuestiones siempre a tener en cuenta, que es muy interesante, es una vez que uno logra hacer ese enlace entre el concepto y la aplicación de ese concepto por ejemplo, en la relación que ustedes establecieron entre la viñeta y lo que se pudo ver durante el trabajo en las distintas clases, o el material de lectura, o la investigación que ustedes pudieron hacer, siempre es interesante asociar el concepto con el autor o con la referencia, digamos, de autoría, ¿sí? En un chiste interno que tenemos nosotros en la cátedra, ¿sí? Que seguramente lo hemos hecho, pero ya no es que no nos causa gracia, sino que lo tenemos naturalizado con Laura y muchas veces pasa, pero generalmente es un gag de pasada en clase, es cuando se habla de María Teresa Sirven, maestra de Claudia Lomaña, ¿no? Entonces, cuando se cita, por ejemplo, un determinado concepto que desarrolló o está firmado en alguna publicación por María Teresa Sirven, o MT Sirven, como ustedes lo pueden haber encontrado,
siempre generalmente nosotros parábamos ahí, hacíamos un hiato en María Teresa Sirven y equipo. Porque el equipo era Claudia Lomaño, que era la que nos acompañaba a nosotros en clase. Entonces siempre hacíamos como decía María Teresa Sirven, y equipo. Bueno, el equipo porque es importante el reconocimiento de la conceptualización asociada al autor o a los autores. Porque, digamos, más allá del hecho del reconocimiento que se merece aquel que intelectualmente trabajó y digamos, le dio solidez a esas ideas, también es interesante como posición discursiva. No lo digo porque a mí me parece, esto ya lo vieron después en la clase siguiente y seguramente lo abordaron en la realización del trabajo práctico que estaban pensando para hoy, pero es muy interesante poder establecer con claridad que no es un comentario del que me parece, o se me ocurrió a mí, o estoy guitarreando y digo, sino que, por ejemplo, en parte de las correcciones va dando vuelta ahí, hegemonía es algo que está muy relacionado con dos pensadores que ustedes pueden llegar a ver dentro de distintas lecturas que aborden en el filo de lo sociológico, pero que vimos nosotros, que es Antonio Gramsci, y otro que también habla de las cuestiones que relacionadas con la hegemonía, más relacionadas con lo que es la ciencia, la teoría de las revoluciones científicas, básicamente, es Thomas Kuhn, ¿no? Entonces, cuando uno, es diferente el concepto de hegemonía que plantea Gramsci que el concepto de hegemonía que plantea Kuhn. Entonces es interesante también desde donde uno se posiciona el poder decir, ¿sí? ¿Y por qué es importante la cuestión de esto de la posición discursiva? Porque es muy importante tanto lo que uno dice como lo que hace. Pero también es muy importante que esa relación entre lo que se dice y hace estén ensambladas, que sea una verdadera construcción y que tenga solidez. Porque uno de los uno de los malos momentos que uno puede llegar a encontrar en el desarrollo de la tarea es muchas veces estar frente a una contradicción y lo interesante es estar frente a una contradicción, que muchas veces esa contradicción es el punto de partida para un proceso de aprendizaje. Pero en el otro punto, muchas veces esa contradicción es una construcción de cierta hipocresía a la hora de plantear algo y hacerlo conveniente, ¿sí? Entonces es muy, digamos, en ese sentido de la realización. Sí. Entonces, en el sentido de la realización de este trabajo práctico, ha sido muy interesante poder leer cómo ustedes se esfuerzan por lograr estas relaciones, ¿sí? Pero también traten de ser, en este sentido, tomar la objetividad, el purismo de la objetividad no existe, eso no lo vamos a hablar en este momento, pero digamos, dentro de esta carga que nosotros podemos interpretar de lo que dicen cada uno de los actores en función del contexto, el momento histórico en el que vivieron, los distintas vertientes que los nutrieron y lo que pasó después, es muy interesante para en el paso del tiempo uno sentar posición, digo sentar porque estoy sentado, pero digamos, plantear la posición que uno tiene y establecer sin hipocresías qué es lo que uno piensa que es lo que es ese ideal, esa concepción del mundo, esa cosmovisión que uno quisiera tener, ¿sí? Entonces, en este juego de plantearle cosas contradictorias a la hora de las lecturas, está en ver eso, ir moviendo la estantería para que no crean que esto es simplemente una cuestión dogmática de bajada y que digan esto es así y esta es la receta, este es el método. Los métodos se van construyendo a partir de las condiciones en las cuales uno puede operar. Uno no puede ser, digamos, con esta visión verticalista, establecer pautas de comportamiento de acuerdo al estilo de vida que uno tiene. Siempre hay que entrar en esa cuestión crítica, crítica no en el hecho de criticar por decir malas cosas, sino crítica en el hecho de poder, de la teoría crítica, ver cuáles son los posicionamientos que existen en función de lo que está leyendo uno, de lo que uno quiere escribir y todo, y determinar si eso, digamos, es básicamente lo que a uno siente lo que está diciendo o escribiendo, y no simplemente es una verdad de perogrullo de esas que andan dando vueltas, ¿sí? Bueno,
Así lo hice, 10 minutos me costó, así que la hice recontra mega rápida. El resto de las cosas, como les dije, Ulises, va por mail. Y seguramente cerramos vía plataforma nota de TP completa entre las cosas que hicimos con Laura y las cosas, qué sé yo. Y listo, respiro. Bueno, saludo a todas y a todos. Tenemos bajas hoy, ¿no? Hay gente que no está. Hola. ¿No? Buenas. ¿No? Ana, pero generalmente Ana Pintos había avisado que se incorpora tarde porque está en horario de trabajo, ahora que puede trabajar. Y estamos todos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Me 15. parece que Fabricio está. Sí, está. Sí, ya hicimos el chiste de Fabricio, que si lo habían echado o no lo habían echado. Ahí está. ¿De dónde? ¿De Claro, dónde? No, hicimos el chiste porque aparece solamente Lucía enumerada, entonces presentábamos, cuando tenía la cámara apagada, preguntábamos si Fabricio estaba o ya lo habían echado, y dijo muy deconstruidamente que todavía no. Ah. ¿Y Maxi? Maxi sí está. Ah, bueno. Y Diego es Alcide Juan. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Lo que pasa que no veía a todos. Bueno, vamos a empezar con los trabajos que hicieron sobre aprendizaje. Vamos por el primero, que estuvo muy bueno, el de las frases del consultorio de nutrición. La mayoría de los grupos lo trabajaron muy bien. Esperen que tengo acá el cuaderno y si no, lo trabajaron muy bien. Fundamentalmente hicieron un muy buen rastreo. Tuve una dificultad para ver uno, ¿eh? El primer trabajo, esta actividad del grupo de Diana, Karen y Marianela y Victoria, la voy a omitir en las devoluciones, porque no lo pude abrir. No sé qué pasó en el zip, que no puedo abrirlo. Así que ese no lo vi. Pero vi todos los otros y están muy bien. Fundamentalmente me gustó mucho cómo hicieron el rastreo entre las características del conocimiento cotidiano en las frases y fueron marcando cómo aparecían cada una de las características del conocimiento cotidiano en cada frase. Eso está muy bien hecho. Diría que Maxi y Ana es la que va a entrar más tarde, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Maxi recoge la devolución. Yo le daría una vueltita de tuerca porque fueron ustedes los únicos que por ahí no fueron a todas las frases a ver qué características del conocimiento cotidiano había. Y buenas las hipótesis. Bueno, después con la otra actividad que tenía que ver con con las jirafas, bueno, ¿qué les pareció hacer esa actividad? ¿Les gustó? Yo nunca me imaginé aprender. Perdón. A ver qué tanto sabíamos. Y obviamente también nos sentimos incómodos desde un punto por el hecho de tener que esbozar una teoría de la nada, ¿no? De nuestro propio adentro. Pero a la vez, después de, digamos, saber la verdad científica, está muy bueno porque de repente te entra otra idea en la cabeza y decís, mira, iba por este lado. Y no se nos hubiera ocurrido. Ya habíamos pensado más por el lado de las cervicales y demás. ¿Qué decías? Bueno, en nuestro caso, como que al principio dimos una opinión cada uno de los del grupo sobre qué era lo que podía hacer. Creo que una de las chicas estuvo bastante cercana a lo que en realidad era. En mi caso también fui por lo de las cervicales, como había dicho Luis Fabri. Con razón, ustedes tenían muchas hipótesis
y yo dije, ay, qué cantidad de hipótesis que tuvieron estos chicos. Claro, fue por cómo lo construyeron, que cada uno... Claro, cada uno planteó una hipótesis. Claro, 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 ahí vi, Sí, muy bien. sí, hubo una ahí que se acercó, que le pegó casi en el Sí, centro. muy bien, sí. Hubo una que estaba muy cerquita, sí. Clau, tenés muteado el mic. No, que estaba leyendo lo que puso Diana en el chat, que dice que fue más fácil que la cartilla. No, sí, me confundí con el otro, con el TP integrador en realidad, porque vieron que estaba el de la cartilla y el otro punto del doctor con el paciente, y con ese me confundí. No, no estamos hablando del de las jirafas, Daía. Sí, en realidad el de la jirafa nos costó bastante porque, bueno, en realidad no sabíamos qué poner. Era como fácil y difícil a la vez. Bueno, Bueno, y la verdad es que estuvo buena la experiencia porque un trabajo, digamos, era para nosotros, ponernos a prueba nosotros, y en el otro, como que nosotros, entre comillas, podíamos corregir o ver dónde estaban los errores de los demás, pero porque es lo que nosotros estudiamos, ¿no? Eh, y bueno, la verdad es que te sorprende cuando lees los testimonios de algunas personas. Si bien otras se acercaban como a la búsqueda de la verdad, había otros que, bueno, sorprendían bastante. Por eso la importancia de la educación, ¿no? Y de buscar realmente la verdad científica. sí, pero fíjense que cuando ustedes tuvieron que hacer el de la jirafa, también las hipótesis en general, salvo en el grupo que hablábamos después, que hubo una que se acercó, que habló de lo cardiovascular, el resto de la gente, el resto de ustedes, fueron dando otras hipótesis, ¿sí? Yo tengo acá algunos de los de ustedes que, a ver si... en general, esas hipótesis estuvieron dadas desde el conocimiento cotidiano, desde lo que se acordaban o de lo que podían suponer. Y quiero rescatar que uno de los trabajos, después, cuando tenían que ver cómo había sido ese proceso de aprendizaje de ustedes mismos, dijeron que en 2 de los trabajos, que cuando fueron a ver qué decía el conocimiento científico con respecto a la dificultad cardiovascular que habían tenido en la adaptación las jirafas, y que en realidad esa información genética tenía que ver para que no se produjera un gran bombeo de sangre, y solamente un grupo habla de las válvulas, porque no todo el conocimiento científico está todo bien, es decir, algunos lo han hecho en distintas capas, solo un grupo efectivamente logró información científica que hablara de lo cardiovascular y de la adaptación del sistema de válvulas alrededor del cuello. Pero fíjense que en uno de los trabajos hacen la salvedad que varias de esas cosas las podrían haber relacionado con lo que habían aprendido en anatomía de lo cardiovascular en el sistema humano, ¿sí? Es decir, que ustedes que han transitado por esta carrera, han accedido a la universidad, han tenido contacto con algún conocimiento que podría haber o hacer alguna hipótesis que les permitiera acercar el bochín. Incluso los que hablaron de lo muscular o de lo articular, también traían conocimientos previos que eran conocimientos científicos, es decir, regularon algo de esas hipótesis desde un conocimiento que tenían. Pero sin embargo, cuando tuvieron que contestar, contestaban con lo que les venía a la cabeza, con lo que sabían, con lo que pudieron ordenar. Dice acá Marianela, nosotras también habíamos hablado de válvulas. Sí, sí, Marianela, habías a dejar. ¿Lo volvemos a enviar? No, no hace falta. No, porque es justo el nuestro, el que no pudiste abrir. Ah, no. Por eso. Mira, si lo volvemos a subir, te lo pedimos.
porque por ahí fue algo, es algo de mi máquina, no de el archivo subido. Cualquier cosa te lo pedimos. Ahora veo, no sé, Lauri, ¿vos lo pudiste abrir? Ahora nos fijamos, No, María Elena. ahora me fijo, mientras en el transcurso de la conversación, de esta parte, me voy fijando. Sí. Bárbaro. Lo que quería resaltar es que en la experiencia que ustedes tuvieron, hay algo que queríamos que ustedes recorrieran, cómo funcionan las cabezas de absolutamente todos en este mundo cuando nos acercamos al aprendizaje. Que cuando nosotros tenemos algo nuevo que tenemos que enfrentar, lo que aparece son los conocimientos que tenemos como los tenemos y ordenados como los tenemos. Es decir, algo de anatomía que nos acordamos y que nos parece que eso puede dar respuesta, algo que tiene que ver con la teoría de la evolución y eso puede dar respuesta, algo que tenía que ver de cómo las jirafas comen de árboles altos, ¿sí? Vamos respondiendo con lo que tenemos, pero eso no necesariamente tiene que ver con el conocimiento científico, porque ninguno de nosotros, en este caso, era experto en biología animal, y menos en biología animal de mamíferos de la sabana. Es decir, que no teníamos esos conocimientos porque no era la apropiación de nuestros conocimientos científicos. Tuvimos que ir a consultar eso. Y que decididamente la gente en su vida cotidiana, con suerte, es experta en una o dos cosas. Es decir, el mecánico es experto en motores de auto o en funcionamiento de los autos. El tintorero es experto en limpieza de manchas y en tinturas. El biólogo a veces es experto en biología, pero a veces es experto en el funcionamiento del pajarito carpintero que migra al norte de Canadá, ¿sí? Es decir, porque el conocimiento se va como segmentando, tiene ideas generales de la biología, pero va siendo y teniendo expertise en un área del conocimiento. Entonces, todos funcionamos en nuestra vida cotidiana con los saberes previos que tenemos. Y en el área de la salud, todos nos manejamos también con los conocimientos cotidianos que tenemos y cuidamos nuestra salud desde esas perspectivas y desde esos conocimientos cotidianos. Que solamente cuando uno enfrenta a esa persona a nuevos conocimientos, a esa persona responde con lo que sabe, pero le pasan cosas como que les pasó a ustedes. Algunos dijeron en el que se sintieron incómodos, otros que se sintieron desorientados, ¿sí? Es decir, que hay algo de lo emocional que también juega cuando uno se tiene que enfrentar a responder algo de lo cual no es experto, que abatata, que lo pone a uno en una situación de inferioridad, que lo pone a uno en una situación de vulnerabilidad, justamente porque tiene algo vulnerable, que es no poder dar una respuesta científica a un problema que te están enfrentando. En este caso eran qué pasaba con las jirafas y su situación de adaptación en torno al aparato circulatorio. Pero muchas veces nos enfrentan a cuestiones que tenemos que responder de nuestra vida cotidiana, que nos avergüenza no saber, que sentimos que estamos frente a alguien que sabe, que es el médico, el nutricionista, y que nos sentimos en una situación de disminución. Y entonces es importante que sepamos que nadie del que llega a un consultorio o está en un grupo de trabajo tiene que conocer con conocimiento científico lo mismo que nosotros vamos a provocar. La otra cuestión, ¿ustedes se sintieron motivados después a buscar el conocimiento científico? Sí, porque es como que querés saber si tenías razón, si estuviste cerca de saber si tu hipótesis, tu lógica estuvo un poco acertada. Como, no sé, como un juego de apuesta también en parte. Bueno,
Esto que describe Maxi, del tema del desafío, de querer saber si uno tenía razón acá, Laura. Perfecto. Del desafío, de eso de tipo prueba puesta, che, contesté bien, hice bien, bueno, finalmente, ¿cómo es esto? Es decir, tiene que ver con la motivación. Es decir, cuando uno logra entusiasmar al otro, ¿sí? Con eso que no sabe y hace que el otro motorice, por eso se llama motivación, motorice, se siente estimulado a buscar más conocimiento. Vamos a ver. A ver, un momentito, ¿eh? Diego, ¿por qué no me aparecen en las ventanas los power? Tenés dos opciones para presentar. ¿Vas a presentar ahora? Sí, sí, fui a Por presentar ejemplo, ahora. una ventana. Sí, ¿Sí? pero por eso, y en la ventana Ajá. no me aparecen los power. Tenés que hacer clic sobre la ventana que tenga el PowerPoint y Sí. después compartir. Y si no, la manera es, vas directamente a toda tu pantalla, ¿sí? Y todo lo que vos hagas en pantalla mientras estés navegando, nosotros lo vamos a ir viendo. Había probado hoy, a ver acá en documentos, a ver si me aparecen documentos. Espera, vamos a compartir documentos. Bien. Ahora sí. Sí, claro, pero me tiene que aparecer el power que... Ahí tenés, ¿lo buscas? Sí, sí, sí. Pero lo había probado y estaba bien. Ahí, en este momento estamos viendo la pantalla de tu buscador del digamos, de documentos con el PowerPoint, ¿no? Pero están viendo el de circuito de aprendizaje. No, vemos que lo seleccionaste, pero que todavía no se abrió. Abrilo, Clau, al archivo. Y ahí lo vamos a ver. Lo estoy viendo abierto. Ah, entonces vas a tener que volver al Meet y cuando diga toda tu pantalla, directamente entrar al PowerPoint.
¿Se ve ahora? No. O sea, vemos que estás navegando el explorador el No, buscador de no. archivos, No sé. pero el otro no. Juro que lo había probado hoy para que me saliera bien. Me salía bien. Lo probé yo con una solo. Acá está. Ahí está. Compartir. Perfecto. ¿Ahora se ve bien? Bueno, Sí. Ahora sí, perfecto. lo hemos logrado. Bueno, digamos que acá dice problema derivado de una práctica profesional, pero necesario, digamos, es un problema que uno le presenta al otro. Si en el caso de nosotros les presentamos a ustedes una situación problemática que era un acertijo, entre comillas, que tenía que ver con una situación con las jirafas. Pero puede ser cualquier problema. Por ejemplo, cuando la gente plantea, bueno, es que lo que pasa que no nos alcanza la plata y nos dan un bolsón de comida, pero eso no nos alcanza para toda la semana. Bueno, esa problemática o la problemática, cualquier problemática que se nos pueda emerger en el trabajo con un grupo, o un problema, recién por ejemplo planteábamos en el examen, suponiendo que sabemos en una población que tenemos una gran cantidad de niños pequeños que tienen una cantidad de niños con bajo nivel de hierro en sangre y que eso trae algunas consecuencias. Bueno, ¿cómo trabajo eso? Primero, tratando de resolver, como hicieron ustedes, desde los conocimientos que cada uno tiene. La pregunta más simple es, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué les parece que esto sucede? ¿Sí? Es decir, siempre hay que partir, siempre, si yo quiero trabajar efectivamente provocando alguna... me gustó porque alguien habló de que el aprendizaje en uno de los trabajos era un proceso de crisis. Y efectivamente, si uno quiere poner en crisis esos conocimientos cotidianos, tiene que partir de ellos, tiene que saber qué pasa en la cabeza de esa gente con la que estoy trabajando, ¿sí? Poner en crisis esos conocimientos. Cuando pongo en crisis esos conocimientos, es decir, la gente le digo, bueno, resuelvan desde lo que cada uno tiene y genero alguna pregunta que pone en crisis, es decir, pero, si usted dice que es por un tema de articular, ¿por qué se morían? ¿Cuál era el motivo que se morían las jirafas? Es la tercera vez que voy a decir tortugas, pero estoy hablando de las jirafas. Y esa persona se da cuenta que no sabe, que no puede explicar, que tiene una laguna, que lo que sabe no le alcanza para terminar de explicar algo. Ese conflicto cognitivo va a lograr una motivación, un movimiento hacia la necesidad o hacia la atención de la integración teórica. Esa integración teórica siempre es conocimiento científico, en distintos niveles, ¿sí? Ese conocimiento científico es el momento donde el experto, por ejemplo, ustedes como futuros nutricionistas, futuras y futuros nutricionistas, van a poder incorporar algo de los conocimientos que ustedes tienen. ¿Para qué? Para que luego, con alguna otra estrategia, se pueda hacer la revisión de esta resolución primera que dio la gente hacia una explicación más informada, es decir en qué esto que decía de alguna manera Maxi, bueno, ir viendo a ver si habíamos efectivamente acertado o no, qué nos faltaba explicar,
Y ahí yo, cuando logro hacer eso, efectivamente puedo llegar a una nueva resolución informada. Puedo efectivamente tener un nuevo conocimiento, ¿sí? Como un conocimiento ya integrado con un avance en el conocimiento científico. Es decir, vuelvo, que esta manera de enseñar se apoya en una forma de entender cómo se aprende. Es decir, que el modelo problematizador que vamos a intentar avanzar hoy es un modelo de enseñanza, el modelo que de alguna manera ejemplificamos en Florencia, que lo vamos a poder avanzar o ponemos en juego ese modelo porque estamos sosteniéndonos en una forma de entender el aprendizaje, ¿sí? De cómo se aprende. Yo les contaba la vez pasada que el aprendizaje, las personas jóvenes y adultas, somos muy conservadoras, nos cuesta mucho cambiar un aprendizaje. ¿Por qué? Por lo que ponía alguien en el trabajo. Alguien ponía que 2 trabajos. En uno decían que era una guía para la acción, el conocimiento cotidiano. Y en otro ponían que influye en las decisiones y en las acciones. Y si hasta ahora me fue bien, ¿por qué voy a cambiar? Alguien me tiene que demostrar que eso que yo usaba hasta ahora no me sirve más, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a avanzar hoy, que son las características del modelo problematizador, está basado claramente en una teoría o en unas teorías que están probadas científicamente de cómo se aprende, ¿sí? Es decir, y de alguna manera, ahí estamos, con el modelo problematizador. Vamos a ver si nos sale de nuevo bien. Sí, acá está. Muy bien. Bueno, lo primero, a ver un momentito, por favor. Lo primero que queremos ver es por qué lo llamamos problematizador. Y cuando vamos al diccionario de la Real Academia Española, dice que problematizar es presentar algo como una cuestión. Es decir, es lo primero que me gustaría remarcar. Es decir, que cuando uno está pensando en el modelo problematizador, ya lo dijimos, pero lo quiero referenciar a lo que dice la Real Academia Española, estamos pensando que el sujeto destinatario con el que problematizo puede cuestionar. Es decir, que por eso hablamos de pensamiento crítico. Hablamos porque estamos pensando que las personas con las que interactuamos en la enseñanza y el aprendizaje tienen capacidad de cuestionar. Por eso presentamos las cosas como una cuestión, como algo paradigmático. Y eso es poner en crisis, como decía alguno de ustedes, que me encantó esa frase, poner en crisis, aprender es poner en crisis algo, y es que en la vida cotidiana damos muchas cosas por evidente, por supuestos, por seguro, como cosas que no se pueden cuestionar, que aprendimos antes y que no tenemos duda de eso. Y efectivamente, para la vida práctica hay varias cosas que para guiar la acción necesitamos estar seguros, porque si estuviéramos dudando de todo, seríamos grandes neuróticos, ¿sí? Tendríamos un TOC, ¿sí? Un trastorno obsesivo-compulsivo, estaríamos todo el tiempo sin poder accionar y concretar las cosas
porque no tendríamos esa seguridad que nos guía la acción de algo que sabemos. Pero hay, es decir, por ejemplo, ese tipo de seguridad y de aprendizajes internalizados nos permite caminar, sentarnos, pararnos, porque son cosas que ya damos por seguros y que no cuestionamos. Sin embargo, cuando hacemos yoga, por ejemplo, o algún tipo de trabajo corporal, ponemos en cuestión algo de nuestros movimientos cotidianos y los empezamos a pensar de alguna forma. Entonces, el poner en cuestión, ¿sí?, es lo que hace que sea aproblemático, es decir, que no pusimos en cuestión, que no es un problema, se torne como algo problemático, ¿sí?, como algo que necesita ser cuestionado, repensado, interrogado. Esta frase que puse yo ahí, que estaba recién describiendo con mis palabras, tiene que ver con un pensador, un francés contemporáneo, se murió hace pocos años, que es Foucault. Es decir, él habla de esto, de la necesidad de problematizar, de fundamentalmente en todo lo que son las relaciones sociales, necesitan ser cuestionadas y que el propio sujeto necesita repensarse, interrogarse, ¿sí? Como que hay distintos saberes y hay un tipo de saberes. Por ejemplo, cuando uno habla de formar espíritu crítico, ¿no?, de formar personas pensantes sobre su realidad y que tengan en cuenta el contexto, justamente necesitamos procesos de enseñanza que ayuden a problematizar, a cuestionar, a repensar, a interrogar. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Muy bien. ¿Pero qué problematizamos? Problematizamos, cuando estamos desde el rol docente, ¿qué aprendizaje queremos que se logre? ¿Qué queremos encarar con el sujeto? ¿Sí? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué tipo de sujeto queremos formar? Y para eso tenemos que siempre problematizar preconceptos y prejuicios que tenemos, que están basados en los conocimientos previos o que están embuidos, más que están como engarzados. Es decir, son las representaciones sociales o las concepciones que tenemos sobre cualquier objeto, están compuestas de preconceptos, de prejuicios, de conocimientos previos, y eso está engarzado, ¿sí?, sobre lo que pensamos de algo. Y eso ustedes lo vieron en las frases del consultorio de nutrición. Nos pasa en cualquier cosa de la vida cotidiana. Cuando alguien tiene que expresar algo de lo que está pasando en la sociedad, entonces aparecen esos preconceptos, esos prejuicios, esos saberes previos, que es lo que tenemos que problematizar, que movilizar, que poner en cuestión, que repensar nuestra manera. Pero al mismo tiempo, cuando ubicamos en el modelo problematizador, también estamos cuestionando nuestro rol docente, nuestra función, pero fundamentalmente la responsabilidad de nuestra tarea cotidiana. Algo de lo que decía Lucía recién, decía qué importante que es lo educativo para que la gente pueda efectivamente entender sus procesos con respecto a lo alimentario y nutricional. Lo podemos aplicar en muchas cosas de la vida cotidiana. Pero en vuestra tarea futura de nutricionistas, hay una responsabilidad con respecto a qué debe apropiarse una determinada población y qué es función de ustedes que eso suceda. Es decir, que cómo los padres y las madres deben abordar, por ejemplo, la alimentación de un niño que es destetado y que comienza a comer, es una responsabilidad social de los agentes encargados de acompañar a los padres con eso, es decir, los pediatras y los nutricionistas. Hay algo también que problematizar de nuestro rol social, de nuestro rol docente como profesionales.
Así que la problematización abarca varias cosas. Bueno, ¿qué significa problematizar el aprender? ¿Sí? Que estamos ya ahora en el corazón del modelo problematizador. Fíjense qué es aprender. Fíjense del latín aprendere, viene del verbo prendere, que significa agarrar, atrapar. Es decir, que cuando uno piensa en el aprender, o por lo menos los romanos hablaban de aprender, entendían que uno aprendía cuando podía agarrar o atrapar un conocimiento. Entonces, por eso la definición que puse arriba, que es adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia. Es decir, que hoy hablábamos de esa figura de estar prendido con alfileres o prendido con cinta. Eso está lejos de agarrar o de atrapar. Cuando uno agarra, es decir, está sosteniendo, y cuando uno atrapa, ha alcanzado algo. Es decir, que cuando hay aprendizaje, no hay aprendido con alfileres, no está etéreamente, sino que está agarrado, atrapado. Es decir, puedo dar cuenta de eso que aprendí, lo puedo volver a explicar, lo puedo volver a poner en práctica. También aprender es coger en el sentido de agarrar y apoderarse, ¿sí? Está el compuesto por el prefijo a, que quiere decir hacia, y el verbo prendere, agarrar, atrapar, es decir, que es apoderarse, sostener, ¿sí? Y entonces hay, fíjense, un sujeto activo, que en este caso es el estudiante, que persigue algo y lo atrapa, ¿sí? Es decir, fíjense que cuando uno va a la teología, por eso lo traje hoy, porque me pareció que nunca lo presentamos hasta ahora en clase, pero hoy pensaba, mientras preparaba la clase, qué interesante es tomarlo desde la etiología de lo que es aprendizaje, porque primero, el lenguaje de donde deriva nuestro español, lo pone absolutamente en movimiento, pero no solo en movimiento, sino en sostén. Fíjense las palabras, apoderarse, agarrar, atrapar, son cosas muy precisas en términos de que lo poseo, lo agarré, hice un movimiento para obtener eso, ¿no? Bueno. Decíamos un rato que lo que es importante trabajar es problematizar las ideas previas, pero lo que es más difícil de problematizar son los preconceptos y los prejuicios. El pre quiere decir antes de, ¿sí? Prejuicio juzgado de antemano, preconcepto antes de que esté el concepto, es decir, la idea previa, la idea preconcebida. No es un prejuicio, no. Es decir, en realidad el preconcepto es la idea que está antes del concepto, entendiendo el concepto como el conocimiento científico, ¿sí? Entonces es un concepto previo, una idea preconcebida, las ideas previas que ustedes escribieron sobre las jirafas, que pueden estar más cerca o más lejos del conocimiento científico. Pero hay otra cosa que nos interesa y es el prejuicio, que es el juzgado de antemano. Porque el prejuicio puede ser muy obturador del aprendizaje. Obturador por lo que esa persona conciba de sí misma. Yo no aprendo, no puedo, esto no me interesa. O por lo que significa en el juzgado de antemano lo que ya tiene elaborado en sus ideas y en sus emociones sobre un objeto, ¿sí? No, yo eso no lo pruebo porque ya sé que no me gusta, porque ya lo jugué, es gelatinoso y me da asco, ¿sí? Digo, en la alimentación hay un montón de ejemplos de cómo el prejuicio, ¿sí? Va metiéndose
en ese proceso de formación de un concepto de un juicio de forma anticipada. Es decir, los chicos, en la alimentación de los niños, funciona muchísimo esto. Las niñas dicen no quiero la verdura porque es verde, o no, no me gusta, bueno. Entonces, se forma, se elabora una opinión acerca de un alimento, por ejemplo, de una persona, de una situación, antes de determinar qué es lo que realmente pasa, qué es ese alimento, quién es esa persona, qué pasa en esa situación. O se elaboró un juicio sin antes tener experiencia directa o real, sin haberlo probado, por ejemplo, en el término de alimentos, sin hablar con la persona, sin tratar de entender cuál es la situación que nos están presentando. Los prejuicios son tan importantes como las ideas previas. Es decir, fíjense que nosotros les preguntamos qué ideas previas tenían con respecto a las jirafas y su evolución, pero también qué sintieron, porque hay algo de lo emocional, algo de este prejuicio que se va imbrincando en los saberes. Esto se ve mucho en las ciencias sociales o en el análisis de la realidad coyuntural. Es decir, no me gusta esa medida porque la hizo fulanito. Y la verdad que ni siquiera entendí la medida, qué fue lo que pasó, o en lo comunicacional, lo veíamos en las clases cuando hablamos de comunicación, donde lo emocional, ¿usted escuchó que fulano de tal hizo tal cosa? Ah, no puede ser verdad porque es un gran político. Es decir, como yo ya tengo un prejuicio, una idea formada de tal persona, como bueno o como malo, no puedo escuchar, no puedo dejar que ese concepto entre, ¿sí?, para ser analizado, porque ya lo obturo, porque viene de, ¿sí? Lo obturo por bueno o por malo, no importa, porque viene de tal persona. Y entonces cierro la posibilidad de comprender qué es lo que se está presentando, de qué se trata, qué característica tiene, qué alcance tiene. Y entonces hay algo donde el prejuicio le gana al saber, al concepto, a lo que puedo atrapar y aprender, ¿sí? Entonces, en lugar de tener un aprendizaje en el sentido de como los términos en latín nos dice, de moverse hacia atrapar y a agarrar algo, lo que tengo es un montón de prejuicios, ¿sí?, sobre lo que es estar flaco, lo que es estar gordo, lo que es comer bien, lo que no es comer bien, lo que puede ser un buen alimento o un mal alimento, antes de poder correr ese prejuicio para entender de dónde viene. ¿Cuál es el saber que me puede explicar eso? Bueno, entonces, ¿de qué se trata problematizar? Hasta ahora vimos qué es lo que tenemos que mover. Sabemos que tenemos que partir para que quede develado cuáles son las ideas previas, el concepto previo que trae ese grupo o esa persona, qué idea preconcebida tiene sobre ese tema que voy a tratar. Y que también tengo que indagar como primer paso si hay algún prejuicio que está obturando el aprender. Pero ¿qué hago después? Después tengo que tratar de instalar el conflicto cognitivo. ¿Y cómo lo hago? Con distintas estrategias didácticas. En las estrategias didácticas, primero vuelvo acá yo para verlos. ¿Qué es una estrategia? Chan, chan. Sería, desde mi punto de vista, una manera determinada de hacer algo. O sea, el plan a seguir para expresar algo. Muy bien, un plan a seguir. Estaría motivado por un fin también. Un plan a seguir que tiene un fin, algo a seguir. ¿Qué más? ¿Hay algo más que está faltando en el término estrategia?
Y que nos asegura y que está planeado para que sea, A ver, claro, para que el desarrollo sea positivo. está planeado, hay un plan. Diego, ¿vos qué decías? Como que seguir ese procedimiento, esa manera, como que nos asegura alcanzar ese fin. Bueno, exactamente, eso tiene que ver con lo que decía Lucía, que hay un plan y un fin, y uno, si sigue ese camino, va a obtener algo. Pero ¿de dónde viene la palabra estrategia? ¿De qué campo? Del campo militar, puede ser. Y cuando armo ese plan, ¿qué estoy pensando? ¿Qué va a ser quién? Mi enemigo, Claro, en ese caso. eso. ¿Puede ser? Exactamente. Cuando uno habla de estrategia, habla exactamente como dijeron ustedes, de un plan a seguir, que tiene un fin, que tiene un camino. Claro, estás pensando Estás pensando en qué va a ser el otro, el enemigo en este caso. Cuando uno habla de estrategias didácticas, en realidad es exactamente un plan a seguir, lo que uno va a hacer, que tiene un fin, pero que está pensando todo el tiempo cómo va a responder o cómo va a pensar el destinatario, es decir, el estudiante o la persona de la comunidad. Entonces, desde ese lugar, por eso hablamos, esperen que estoy acá, espera. Por eso hablamos de estrategias didácticas, porque no solamente pensamos qué va a ser el que está en el rol docente, sino también qué puede hacer o qué va a hacer el que está en el rol del que aprende, del sujeto que aprende. Entonces, desde ese diagnóstico, uno puede, acá yo les hice un cuadrito que a mí me gusta mucho, que se llama Estrategias didácticas poco exigentes de un lado y estrategias didácticas exigentes. Las estrategias didácticas menos exigentes son las que intentan reproducir el conocimiento. Por ejemplo, apelar a la memoria, al recuerdo, a la resolución de problemas algorítmicos, es decir, que son mecánicos. Una vez que uno aprendió a multiplicar, ya después, es decir, mecaniza eso, ¿sí? Se llaman estrategias didácticas para la reproducción, para repetir conocimientos. Si uno pretende y está pensando del otro lado, un sujeto que quiero que tenga, no que repita, sino que pueda comprender y que pueda recrear, que pueda tener pensamiento crítico, voy a apelar a estrategias didácticas para la comprensión, que son 3 tipos de estrategias: las reconstructivas globales y las constructivas. Las reconstructivas son las que se explica en una situación nueva algún conocimiento y hay que aplicarlo, ¿sí? O hay que explicarlo. Las globales son cuando explico o replico, las puedo reconstruir un conocimiento, pero ubicado en periodos de tiempo y espacio, en el contexto. Y las constructivas son las que apelan directamente a la creación, a que uno haga algo de la nada. Entonces, vamos a dar ejemplos de algunas que hicieron ustedes que son reconstructivas. Por ejemplo, cuando le hacemos una guía para la lectura de un texto, ¿sí? Donde ustedes tienen una pregunta y tienen que explicar un determinado concepto con sus palabras, ¿sí? O cuando, por ejemplo, tenían que, en el último ejercicio, ver
las frases y ver qué características del conocimiento cotidiano ustedes podrían aplicar ahí. Esa es una típica estrategia didáctica reconstructiva, donde ustedes tenían que aplicar algo, ver en un contexto nuevo el conocimiento que habían tenido de las características del conocimiento cotidiano en este caso. Cuando son globales, es cuando las tienen que ubicar en tiempo y espacio. Por ejemplo, cuando tuvieron que aplicar los distintos modelos de salud en distintos, por ejemplo, en un texto o en una viñeta, las que hicieron para el ejercicio integrador y tenían que ubicar en el tiempo y en el espacio algunas de las corrientes de los modelos de salud, ¿sí? Y las constructivas, es si yo ahora les digo, bueno, hagan un ensayo sobre cómo es el aprendizaje de los adultos. O, ¿qué haría usted siendo nutricionista en un centro de salud si se le presenta tal problema? ¿Sí? Esas son las constructivas, son las más exigentes de todo. Esto tiene, este gráfico, lo estoy señalando y ustedes no ven, pero quiero decir que este gráfico tiene como una base que va de menor a mayor, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de modelo problematizador, no descarta ninguna estrategia. Es decir, en el aprendizaje, todas las estrategias son válidas, porque a veces el recordar o el apelar a la memoria puede ser algo que nos permita después hacer una estrategia reconstructiva global, ¿sí? Y si yo no recuerdo algo de ese conocimiento, después es difícil que pueda hablar de las reconstructivas globales. Por ejemplo, nosotros le decimos, bueno, primero lean la teoría de lo que estuvimos viendo y después resuelvan el TP. ¿Por qué? Porque en la primera lectura de teoría hay algo de poder afianzar el recuerdo, la memoria sobre un concepto para después poder aplicarlo. No se puede ir a la aplicación problemática de un concepto si primero no tengo claro el concepto, ¿se entiende? Bueno. Entonces, a lo que decía acá, lo tenía en el Power. No están descalificadas ninguna estrategia. Yo puedo tener, si utilizo el modelo problematizador, un momento de exposición, puedo apelar a la memoria del estudiante, puedo apelar a las pruebas escritas, a los trabajos prácticos obligatorios, pero siempre tengo como principio que el sujeto destinatario es un sujeto que está produciendo ¿qué? Aprendizaje. Por eso siempre son estrategias que intentan que el estudiante haga algo. Digamos, la pregunta sería, en este taller, o en esta clase que di, o en esta reunión que tuve en el barrio, ¿qué produjeron? O qué, primero que quiero que produzcan, pero después, ¿qué produjeron estos destinatarios? Nunca acciones mecánicas ni repetitivas, sino que quiero que produzcan cosas que después puedan aplicar, que puedan apropiarse. Entonces, en este modelo problematizador, siempre tengo una integración de estrategias diversas, ¿sí? Estrategias de enseñanza diversas, pero que siempre estén en coherencia para que haya una construcción de significado nuevo. Eso que decíamos en el circuito de aprendizaje, que eran nuevos aprendizajes informados. Y en esto hay un concepto que es importante, que es el concepto de ajuste didáctico. ¿A qué se llama ajuste didáctico? Es lo que nosotros hacemos con ustedes. Cuando uno hace una determinada estrategia, va al mismo tiempo en el proceso monitoreando si efectivamente hubo una apropiación de significados de ese concepto, si se puede aplicar, si se está acorde,
Entonces se arma otra estrategia que la llamamos ajuste didáctico, que es justamente ajustar, hacer algo para que haya mayor apropiación o mayor construcción de significado o mayor apropiación de ese conocimiento. Por ejemplo, cuando yo les dije hoy a Maxi y a Ana que les pedíamos que volvieran a las frases y que frase por frase trataran de encontrar algún aspecto del conocimiento cotidiano. La estrategia didáctica que yo les estoy proponiendo a ellos con un trabajo que tienen que hacer ellos es un trabajo de ajuste didáctico, ¿se entiende? Lo que es el ajuste didáctico. Es decir, es justamente eso, ajustar didácticamente lo que hace falta para que efectivamente el aprendizaje aparezca. Entonces, todo aprendizaje nuevo parte de conocimientos previos y ahora podemos agregar también de prejuicios, que siempre eso lo trae de su historia el destinatario, el estudiante, la señora del barrio, la gente que consulta en el centro de salud. Entonces, no es que yo me tengo que acomodar a eso que trae, no es que le tengo que decir, ay, qué bien, doña María, lo que me dice, sino que es para que yo sepa qué es lo que tiene que revisar el grupo, qué es lo que tiene que ampliar como conocimiento científico. Me tengo que apoyar en eso para poder desarmarlo o para poder ampliarlo, porque a veces no es incorrecto, sino que falta todavía algo más de conocimiento, algunos aspectos más, como lo que pasó con algunos compañeros que traían el tema de hipótesis, que algo tenía que ver lo circulatorio, en el tema de las jirafas. Entonces, ellos lo que tuvieron que hacer fue ampliarlo, no era que era incorrecto, lo tenían que ampliar. Esa hipótesis era válida, pero era todavía insuficiente para poder explicar el proceso de la adaptación biológica que tuvieron las jirafas. La clave de que un aprendizaje sea significativo, es decir, que lo atrape, que me lo agarre, que me pertenezca al aprendizaje, que me entusiasme y que me motive, es que ese aprendizaje tiene que ser significativo. ¿Y eso cómo lo garantizo? Lo garantizo partiendo de un problema real, que la gente lo sienta, de una necesidad subjetiva, de un problema de lo que a mí me pasa, de lo que yo veo, de lo que quiero saber, ¿sí? Y que en este proceso del conflicto cognitivo pueda ordenar lo que se desordena. En el conflicto cognitivo siempre se desordena algo de lo que yo pensaba, pero que va a ser significativo en la medida en que lo pueda ordenar con el conocimiento científico. Si no lo ordeno, ese aprendizaje no pasa a ser significativo. Y yo lo atrapo, lo agarro, lo sostengo el aprendizaje cuando es significativo. Si no, acuérdense lo que decía la vez pasada, cabeza de alcornote, te entra por un oído, te sale por el otro. Digamos, un aprendizaje que no es significativo es un aprendizaje prendido con alfileres, pegado con cinta. Y acá entonces, lo que decía recién, dicho mejor, que un aprendizaje es significativo cuando se puede relacionar lo que estoy aprendiendo con lo que ya sabía. Y cuando algo tiene alguna relevancia social, es decir, me sirve para algo que tengo que hacer. Es decir, para algo que me soluciona algo de lo profesional, de lo pedagógico, pero fundamentalmente que me sirve para accionar, ¿sí? Para hacer algo distinto de lo que venía haciendo. Cuando lo que aprendo puede ser utilizado para resolver cuestiones de la vida cotidiana. El conocimiento científico puede tolerar mucho tiempo de inutilidad, que uno no sabe por qué está aprendiendo eso. Pero cuando uno está trabajando con gente que vive en su vida cotidiana, en un área de la vida cotidiana, como vimos, y necesita que esas personas manejen más saberes, esos saberes tienen que estar ligados a la resolución de su vida cotidiana, porque esa persona le puede atribuir sentido a eso que está haciendo. Es decir, eso que está aprendiendo empieza a tener algo de sentido. Bueno, dejar de compartir.
¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende cuáles son las características del modelo problematizador? Sí, Claudia, por acá sí. Vamos bien. Sí, por acá. Entonces, básicamente el modelo problematizador tiene una intencionalidad, que es efectivamente poner en cuestión, ¿sí?, aprendizajes previos, poner en cuestión prejuicios, y tiene una finalidad que tiene que ver con crear, es decir, que la gente se apropie de saberes de una forma, o los destinatarios de una forma crítica, es decir, pudiendo cuestionar el qué y el para qué de lo que hace, ¿sí? Es decir, que acá nuevamente está atrás una idea de hombre y sociedad deseable, ¿sí? Bueno, ahora, sigamos, esto ya está, modelo. A ver, esperen un poquitito, antes de compartir, cancelar, esperen un poquitito. Bueno. No, me quería resaltar algo antes de pasar al próximo Power. Fíjense que para nosotros, cuando analizamos este modelo problematizador, desde la visión de lo alimentario nutricional, a nosotros nos parece que es muy importante cuando uno toma elementos, contenidos del campo alimentario nutricional, tanto las condiciones simbólicas y materiales de la vida que determinan el acceso a los alimentos. Entonces acá quiero retomar cómo se anuda lo que vimos en un primer momento, a principio de año, sobre el contexto y las desigualdades con Klimber y en otros momentos, y la relación que esto tenía con el acceso a la tierra y el acceso, digamos, a un salario digno, para decirlo de alguna forma, que nos permite acceder a los alimentos. Es decir, que nosotros creemos que este modelo problematizador pone todos los contenidos de qué comer y cómo comer, en qué momento comer, cómo comprar, en esta idea de las condiciones materiales del acceso a los alimentos, pero también de las condiciones simbólicas, también de lo que fue construido culturalmente, de saber qué cocinar, cómo hacer un alimento que rinda para que no nos dé hambre, muy distinto a simbólicamente cómo lo piensa sectores sociales que jamás tuvieron hambre y pueden comer porciones pequeñas y no tienen ligado sus gustos desde las papilas gustativas o desde sus visiones simbólicas con respecto a la necesidad de ser el guiso que llena. Es decir, nos parece que este modelo problematizador nos permite pensar en las condiciones simbólicas y materiales de vida de cada grupo con el que trabajamos que determinan el acceso a los alimentos. Por eso nos parece que es un modelo que nos permite hablar de qué comer y cómo comer, entendiendo el contexto y metiendo el contexto adentro. Me parece importante pensarlo así, porque mucha parte de la enseñanza de la nutrición está muy centrada en que los destinatarios reproduzcan, es decir, tengan solamente habilidades de reproducción de cuáles son los alimentos buenos y los alimentos malos, qué es lo que hay que comer y lo que no hay que comer. Pero eso no entra en la entraña de las condiciones materiales de vida y menos en las simbólicas. Digamos, espera que la gente repita un saber de qué cantidad de gramos de sal por día, qué cantidad en el plato hay que poner de hidratos y cuánto de verdura, pero no que efectivamente haya una reconstrucción
de lo que yo puedo hacer en mi vida cotidiana, no solamente puedo en términos de comprar, sino de garantizar en mi vida cotidiana porque trabajo, porque no tengo cocina, porque no me gusta cocinar, porque estoy afuera al mediodía, entonces me compro cualquier cosa. Bueno, entonces, la idea de pensar qué quiero enseñar, si efectivamente solamente quiero hacer una guía donde sepan que tienen que comer con poca sal, o pensar en qué alimentos la industria alimentaria nos pone sal, y no solamente dejar de comerlos, sino ver cómo hago para que esa alimentación de la industria sea más alimentaria para todos, ¿no? Esto tiene que ver también con ese sujeto que espero que ese sujeto haga. Si solamente sea un sujeto obediente que coma lo que yo le digo, o que sea un sujeto activo que pelee, para dar un ejemplo concreto, en este momento el gobierno de la ciudad, después de mucha lucha, nos da en el barrio de La Boca un bolsón de comida por la emergencia alimentaria y un bolsón para las familias que tienen que hacer el aislamiento por COVID. Son una porquería, son solo hidratos, son alimentos secos, 8 alimentos, que por una vez por semana para una familia es poca la cantidad, y no hablemos de la calidad. Entonces, solidariamente las organizaciones compramos huevos, verdura y fruta para, desde las donaciones y otras cosas que hacemos, como, qué sé yo, rifar un cuadro de los artistas de La Boca, vender reproducciones de otro artista, de un dibujante muy reconocido en La Boca. Bueno, juntamos plata para aumentar y mejorar la prestación alimentaria que da el gobierno de la ciudad. Pero cada vez que viene a buscar la gente, a la gente que está en el aislamiento se lo llevamos, pero a la que lo viene a buscar porque está en emergencia alimentaria, los vamos poniendo al tanto de lo que estamos haciendo y los invitamos para que vengan, o desde las redes, o desde llevar una nota, o desde venir a reuniones virtuales para protestar contra el gobierno de la ciudad por la mala cuestión. Los involucramos en que puedan demandar una mejor asistencia desde parámetros alimentarios mejores. Entonces, la nutricionista de un centro de salud se armó todos los cálculos de qué tendrían que dar y contener, aparte de lo que contienen esos bolsones, y entonces se le da a la gente lo que tendrían que tener si efectivamente el gobierno de la ciudad hiciera una asistencia alimentaria en serio, digamos, saludable en serio. Entonces se va involucrando en la población con respecto a que primero entienda qué es lo que tiene que comer, y por el otro lado que tiene que demandar al gobierno de la ciudad, ¿sí? Bueno, entonces, esperen que vuelvo porque cuando uno presenta... Creo que tengo un poco de delay con el micrófono, ¿se escucha ahí? Entrecortado, pero se escucha, dale. Bueno, justo quería hacer un comentario con respecto a esto que vos estabas hablando. Un ejemplo que a mí me pasó charlando con un familiar. Por un lado, que el análisis que yo hago es que cuando hay carencias económicas o imposibilidades de este tipo, a veces hay que tratar de construir un poco la cultura y tratar de buscar alimentos que salgan por ahí, no están ligados con lo cultural y apegado a nosotros, pero son más accesibles y que nos van a nutrir. Eso por un lado. Y por otro lado, charlando, por ejemplo, acerca de cortes de carne que son mucho más accesibles que lo que puede ser los cortes más comunes de pollo, carne vacuna y demás. A mí me comentaban que querían comprar hígado, ¿no? Y comparando el hígado con el corazón, en lo subjetivo le tenían mucha impresión al corazón y preferido, pero en verdad no sabían que al ser un órgano que metaboliza muchas sustancias, al momento de comerlo puede ser peor, y que podrían elegir el corazón. Entonces,
relacionándolo un poco con lo que estuvimos hablando hoy del saber cotidiano y de lo emocional, me doy cuenta que sí que afecta un montón y la importancia de poder transmitir estos mensajes y de repente incorporarles otra idea para que en el accionar cotidiano salga mejor, digamos. No sé si te escucho bien. Sí, perfecto, se te escuchó, Lucía, pero fíjate vos que está muy bien el ejemplo para ver cómo los prejuicios entran en el aprendizaje, porque, y el nivel simbólico entra en el aprendizaje, porque fíjense que el tema de lo que uno trae ligado a lo que es el corazón, en términos del alma, del amor, de lo que te da vida, que si el corazón deja de latir te morís, cosa que no es verdad, fisiológicamente no es porque deja de latir el corazón, sino porque tenés un electroencefalograma plano, digamos, pero qué terrible que es simbólicamente que alguien pueda traspasar esa barrera de lo que significa el corazón en términos simbólicos para poder comerlo. Es como, es decir, que uno se come algo que está con el halo de lo bueno, ¿sí? Sin embargo, efectivamente, hablando del corte vacuno, comer corazón es mucho más saludable que comer el hígado de la vaca en términos de órgano, ¿no? Como de estrés de ese órgano. Pero sin embargo, desarmar ese prejuicio es bien complicado. Tanto es así que yo no comía corazón, lo voy a autorreferenciar, hasta que fui a Perú cuando era adolescente y entonces me hicieron probar el anticoche, el que se hace en la calle, que es corazón asado, que lo preparen, todavía no existía el cólera en ese momento, ni siquiera, así que se comía en la calle eso. Lo probé, me encantó, y después me dijeron que era corazón, no lo podía creer porque me producía una impresión desde ese momento, puedo comer corazón, pero tuvo que haber ahí una disociación entre lo simbólico, la carga simbólica del corazón, ¿sí? Que producía un rechazo a probar realmente el corazón, el sabor del corazón, y a pesar de eso no es algo que yo compre, es decir, yo no compro corazón, ¿sí? Es decir, no es un alimento que lo haga accesible al consumo familiar. Es más, creo que nunca se los hice probar a mis hijos, ahora que lo estoy pensando. Porque todo esto tiene que ver cómo los prejuicios se van ocultando a la conciencia. Y el modelo problematizador lo que trata, que es lo que estoy haciendo yo ahora con ustedes, es esto, develar, darlo a la luz, ponerle un análisis, ¿sí? Y esa es básicamente la función docente. ¿Algún comentario más? ¿Sigo un poquito más? ¿Estamos muy cansados? Tengo un ratito más para seguir. ¿Sigo? Dale. Esperen que silencie, no puedo con toda la vez. Bueno. Entonces, las estrategias didácticas nos van sirviendo para complementar este trabajo que a veces necesito reproducir algo de lo que se trabajó, ¿sí? Utilizo una estrategia didáctica simple, poco exigente, como es la reconstrucción de la memoria colectiva. Nosotros lo hemos hecho, o pensar un esquema de contenidos que permite unir algún concepto desde el recuerdo, que a veces aparecían fragmentados, y entonces vamos relacionando esos recuerdos, ¿sí? Ahora, cuando yo intento que haya mayor comprensión, que se pueda explicar el por qué ocurre algo, y qué pasa si eso ocurre, cuando yo necesito explicaciones más complejas de un proceso, utilizo esas estrategias didácticas reconstructivas, ¿sí? O constructivas. Por ejemplo, cuando nosotros le decimos, armen un taller con un problema, bueno, ahí ustedes tienen que ponerse en hacedores. En ese momento ya están implementando estrategias didácticas constructivas. Son mucho más exigentes, ¿sí?
porque el sujeto está en un rol de protagonismo, de un hacer extremo, ¿sí? Tiene que efectivamente crear lineamientos, resolver problemas de una manera autónoma, ¿sí? Cuando yo estoy formando profesionales, todo el tiempo tendría que usarse como estrategias constructivas. Y por eso los exámenes finales que nosotros les pedimos a ustedes tienen que ver con este tipo de estrategias. Es decir, que puedan ser creadores de un producto, ¿sí? Queremos lograr algo en términos de perfil profesional. Y ese ser que ustedes puedan, que nosotros como docentes logremos que facilitarles a ustedes que eso ocurra. Pero bueno, ¿qué pasa con este modelo problematizador? Hay algo que uno tiene que trabajar en este rol docente, que es la incertidumbre. Creo que después de esta pandemia, todos vamos a estar bastante más afiladitos con esto de la incertidumbre. Pero, efectivamente, yo no domino todo. Yo tiro una estrategia, ¿sí? Pero no tengo certeza de qué es lo que los estudiantes me pueden plantear. Si yo les pido a algunos de ustedes, repitan o díganme qué dice tal autor sobre tal cosa, es más factible de que no haya ninguna sorpresa. Pueden decirlo mejor o peor, pero yo ya sé lo que va a ocurrir. Ahora, si yo le digo a los estudiantes, bueno, creen un taller, seguramente puede aparecerse cosas inesperadas, pueden plantearse nuevas preguntas o haber errores muy profundos que no estaban previstas en mi planificación. Entonces, este modelo problematizador está implicando determinadas habilidades como docentes, pero diría que determinadas habilidades personales. Es decir, hay gente que no puede manejarse con la incertidumbre, que le cuesta mucho, que le causa mucha ansiedad, y entonces a veces es mejor ser un docente al estilo Arturo, es decir, que baja contenido y no trabajar con ese nivel de incertidumbre. El tema es que cuando uno esto lo trabaja en las aulas, es mucho más sencillo, porque mi población destinataria, los estudiantes, son población cautiva. Ustedes pueden estar pensando que yo soy aburridísima, pueden apagar la cámara, pueden irse a hacer otra cosa, porque hacemos virtual, pero la verdad no pueden elegir si escucharme o no escucharme, porque es parte de la condicionalidad de ustedes para poder aprobar la materia. Y yo ahora estoy siendo bastante expositiva, porque la virtualidad nos da pocas posibilidades de intercambio, mucho más de lo que nosotros implementamos en nuestras clases habituales. Pero, si yo estoy trabajando a nivel comunitario, si estoy yo trabajando con la población, si estoy trabajando desde un centro de salud, con un grupo en sala de espera o con un grupo de pacientes con enfermedades crónicas, o estoy trabajando con los dones y las doñas en el barrio, no puedo trabajar de otra forma que no sea con el modelo problematizador, porque si no, no va a pasar nada. No va a haber aprendizaje relevante, significativo. No va a haber apropiación, agarrar ese conocimiento. Entonces es muy importante que desde el rol de futuros y futuras nutricionistas, ustedes ensayen algo de este modelo problematizador, que se arriesguen, que muchas veces no van a tener la respuesta, que muchas veces se van a poner nerviosos, y lo mejor para trabajar con la gente es hacerse amigo de ese aspecto. Decirle, bueno, miren, eso que usted me pregunta muy bien no lo sé, pero la próxima vez que venga lo voy a averiguar y lo vamos a charlar juntos. Mostrarle a la gente que uno tampoco sabe todo. Es decir, y todo eso hay que tratar de trabajarlo en uno mismo. Es parte de ese rol de ser docente. Bueno, y por el otro lado, siempre buscarse acompañantes contrafóbicos. Algo del modelo problematizador está basado en una
en un modelo didáctico del que ahora voy a hablar que se llama deliberativo. Y se llama deliberativo porque uno delibera con uno mismo, es decir, se repiensa, pero a su vez delibera con un otro que es mi pareja pedagógica, mi otro que trabaja conmigo. Esto por el lado de lo docente, es decir, tener una pareja, alguien que haga de co-coordinador conmigo en esa tarea docente, 1, 2. Pero también desde el campo de la salud, desde el valor que tiene la interdisciplina, que cuando yo estoy con otros de otras disciplinas, con otros saberes, también permiten que esos saberes se potencien, esas miradas y escuchas se potencien, porque la docencia desde esta perspectiva es una tecnología blanda, al modo que lo planteaba Merí, ese portafolio. ¿Vimos lo de Merí? Perdón, no recuerdo. ¿No? ¿Todavía no? Ay Dios, siempre me confundo los grupos con los que vi una cosa o vi otra. Bueno, Merí es un... Diego, si lo querés ir buscando para presentar los portafolios de Merí, si no lo voy contando, no importa. Merí, Emerson Merí, es un médico brasilero, docente de la Universidad de San Pablo, ahora emérito porque ya se jubiló, sanitarista, y que forma parte de la corriente de salud colectiva. Vieron que cuando hablamos del modelo de salud colectiva, hablamos que tenía un gran desarrollo en Latinoamérica, primero desde la medicina social, y después la salud colectiva, que es un movimiento que tuvo gran desarrollo en Brasil, con varios sanitaristas brasileros. Emerson Merí pertenece a este grupo de sanitaristas que han pensado este modelo de salud colectiva. No solamente lo han pensado, desarrollado muchísima teoría que a nosotros nos es muy útil, sino que aparte han aplicado esto en desarrollos de modelos de salud local, en el seguro integral de salud que tiene Brasil, en distintas experiencias. Bueno, Merí dice, él habla de la formación de los médicos. Yo hago una ampliación y hablo de la formación de los trabajadores de la salud. Él dice que en la formación de los trabajadores de la salud debe haber 3 tipos de tecnología. Las tecnologías duras. ¿Qué sería, por ejemplo, una tecnología dura? Por ejemplo, la medición de hierro en sangre. Es decir, con la medición de hierro en sangre, de hemoglobina, perdón, estoy una burrada, de hemoglobina en sangre, la cantidad de glóbulos rojos, uno sabe si una persona está anémica o no, qué nivel de oxigenación tiene la sangre, qué nivel de hierro. Es decir, hay análisis duros de laboratorio que permiten saber que esa persona efectivamente tiene un problema metabólico o un problema en su sangre o un problema de falta de algún de alguna sustancia en su cuerpo. No me sale ahora. Ahí lo tengo al PPT y al libro completo. Bueno, vayamos al PPT. Bien. Presentamos. Entonces él dice que es un portafolio. Como él habla de la formación de los médicos, habla de 3 portafolios. ¿Vieron el portafolio que los médicos llevan cuando lo van a atender a domicilio? O llevaba el portafolio médico. Entonces dice que es el de las tecnologías blandas, duras, que es un determinado saber que en la formación, digo yo, de todo trabajador de la salud, tiene que estar esas tecnologías duras, ¿sí? Si ustedes no saben cómo es el proceso de los carbohidratos en el organismo y de las grasas en el organismo, difícilmente puedan acompañar el pretender, ayudar a una persona en su vida cotidiana a disminuir ese metabolismo de las grasas o de los carbohidratos. Entonces ese lo llama el de las tecnologías
duras, el maletín de las manos, ¿sí? Que tiene que ver con esos saberes de las tecnologías duras. Después dice que hay otro maletín, que es el de la mente, que es un maletín de tecnologías semiduras o semiblandas. Entonces, por ejemplo, él habla acá de lo que es el saber epidemiológico, que uno tiene algún dato duro, pero que va haciendo hipótesis cuando trabaja con la gente o cuando ve, digamos, ahora en la pandemia hay miles de ejemplos de eso, digamos, como que se van desde los datos duros haciendo hipótesis de cómo el virus va funcionando, ¿sí? Y se va suponiendo que cepa es la que está en un determinado lugar y en otro, porque ya se conoce que hay tantas cepas circulando y según la virulencia, el R de los contagios, bueno, ese sería el maletín de la mente, de la semidura. Para poner el mismo ejemplo de la anemia, por ejemplo, cuando un médico o un nutricionista mira las mucosas de los ojos, ¿sí? Puede saber si una persona puede estar anémica. Después lo confirma con la tecnología dura. ¿Se entiende cómo son las semiblancas? Semiblandas, blancas no blandas, o semiduras que tienen que ver con todo lo que es la semiología, el pensamiento clínico, ¿sí? A mí me parece que vos, esto y otro, por lo que vos me relatás puede pasar tal cosa. Cuando uno la consulta, va haciendo hipótesis en función de lo que se va presentando clínicamente. Y lo que dice Mary es que hay un tercer maletín, que es el maletín de las relaciones, que son las tecnologías blandas, y que en general, en la formación de los profesionales de la salud, es lo que está más rengo, lo que no te enseña, y lo que es importantísimo para hacer, él habla del acto médico, yo hablo del acto en salud, que se realiza con otro. Él lo que dice es que en salud se producen cosas que tienen sentido cuando uno las hace con el otro. ¿Por qué? Porque las prácticas de salud en general se ponen en acto cuando se trabaja con la gente. Es decir, pocas cosas de salud se hacen yo en el laboratorio. Hay una dimensión de esa, pero la mayoría de las cosas se hacen con la comunidad, con unos otros, con un grupo. Entonces dice que esas tecnologías blandas son las que están relacionadas a procesos de relación entre el grupo profesional, él dice entre el médico y el paciente, yo digo, entre el grupo profesional o el profesional y los grupos comunitarios. Baja el otro diapo, Diego. Y él dice, tiene algo muy interesante, porque dice, ¿qué es lo que producimos en salud? Mucho más que el acto médico o el acto en salud, es la dimensión cuidadora. Lo propio del campo de la salud es producir cuidados. Y está presente en cualquier práctica de salud. Y no es de un mismo profesional, no es ni del médico, ni del enfermero, ni el nutricionista, ni el educador que trabaja en salud, ni nadie. ¿Qué busca producir el cuidado? Alojar al otro para poder utilizar los otros maletines. Y entonces dice que yo con los destinatarios, con esa comunidad, con ese paciente, debo trabajar procesos de habla y de escucha. Es decir, que se me entienda lo que digo, que el otro pueda escucharme, que yo escuche lo que el otro me quiere decir, lo que me está hablando, lo que su cuerpo me dice, lo que su actitud me dice y lo que su palabra me dice. Procesos de escucha. Relaciones entre el mundo subjetivo, intersubjetivo, es decir, de la subjetividad del usuario, del grupo, es decir, esto que decíamos, qué piensan, qué les pasa, es decir, qué ideas previas tienen, qué prejuicios tienen, y la construcción de sus necesidades en salud. En el campo de lo nutricional esto es bárbaro. ¿Vieron cuando hay las nutricionistas o los nutricionistas que, bueno, usted haga esta dieta y le entregan un papelito diciendo usted en el desayuno come esto, en el almuerzo esto, en la cena esto, y nunca se le pregunta al usuario
a la destinatario de esa dieta si le gusta, si puede cocinar eso, si puede comprar esos alimentos, si se puede hacer esa comida porque está en su casa o está trabajando, si tiene tiempo para comer al mediodía en su trabajo. Bueno, entonces, eso que pasa tanto en el ámbito de la nutrición, habla de esto que nos dice Mary, de relacionar este mundo subjetivo, lo que le pasa a la gente, lo que vive en la vida cotidiana, y la construcción de sus necesidades, a lo que le permita hacer lo que dice en el final, que es articular los saberes para poder proponer proyectos terapéuticos. Él dice que ese maletín de las relaciones nos hace pensar de manera muy diferente las acciones y los proyectos terapéuticos, que nunca son verticales, sino que son proyectos terapéuticos que desde esta perspectiva se construyen con el usuario, con el paciente, con la comunidad. Es decir, que se hace lo que se puede cuando se integran los saberes, las escuchas y las posibilidades que tiene el profesional en términos de terapéutica y lo que puede efectivamente hacer el destinatario, ¿sí? Y que eso se va a dar en la medida que yo pueda tener relaciones de alojar al otro. Él lo dice en brasilero, y la traducción es acoger, abrigar, armar un vínculo, ¿sí? Nosotros en Argentina traducimos esta forma en alojar. El término que usamos es alojar al paciente, alojar a la comunidad, ¿sí? Desde la perspectiva de salud colectiva. Pero por supuesto, nada de estas cosas se puede hacer si no hay un posicionamiento ético. Ese posicionamiento ético implica el lugar que le damos a los otros destinatarios de esas acciones de cuidar. Primero, de responsabilidad, de que yo como profesional tengo una responsabilidad hacia esos destinatarios que ponen en sus manos su salud, y al mismo tiempo que creo que el otro es un ser activo, un ser que puede efectivamente tomar sus propias decisiones, que no tengo que tener una actitud paternalista, sino que efectivamente puedo estar confiando que el otro también tiene sus criterios. Bueno, entonces, la idea esperen que hay una distracción acá. Bueno, ya estoy, continúo, porque es que entran y salen y no se dan cuenta que estoy dando clase, entonces ya, por eso toda esta cuestión de mucha gente circulando, disculpen. Entonces, estas tecnologías blandas no se utilizan en el campo de la producción de salud, pero básicamente son las tecnologías blandas que utilizan la docencia. Y entonces, por eso, el estar con el otro, el que haya otro que observe lo que yo hago, deliberar, poder intercambiar cómo fue nuestra práctica, qué vamos a hacer, pero al mismo tiempo qué hicimos, cómo lo hicimos, qué resultado nos dio, ¿sí? Esto que nos permite disociar instrumentalmente nuestra práctica, que nos permite recibir la opinión del otro de lo que nosotros hacemos, es efectivamente lo que llamamos una didáctica, un modelo deliberativo didáctico, y que está basado en algo de esto, de entender el trabajo en salud y en la docencia en salud, es decir, de la educación, la prevención y la promoción de la salud, como un trabajo deliberativo de tecnologías blandas. Está basado en un sujeto que aprende, donde, como decía antes, hay algo de lo actitudinal, de la confianza en el otro que yo tengo que tener para poder trabajar en esta incertidumbre, poder confiar que el otro va a aprender, que el otro va a tener condiciones como persona
para poder llegar a comprender, o que lo que comprenda lo va a poder aplicar, ¿sí? Entonces, vamos a ver si podemos ver el último PowerPoint. ¿Ven ahí? ¿Todavía no? Ahora sí. Bueno. Hay acá una serie de preguntas que a mí me gustan mucho, que es de un autor que se llama Neil Mercer, que en una reunión de educación a distancia habló de estas preguntas como una deliberación para ver si una actividad era adecuada o no, si una estrategia era adecuada o no. Y entonces preguntarnos por qué proponer esta actividad, por qué el grupo debería hacerla ahora, si se relaciona con lo que yo he planificado globalmente, si vale la pena hacerla, y si podrían los participantes advertir la razón por la que vale la pena esta actividad. Fíjense que acá está bien puesto el tema de que el otro encuentra sentido de lo que está haciendo, ¿sí? Bueno, y acá puse una serie de acciones para entender las estrategias didácticas reconstructivas, que se acuerdan que en el esquema que planteé antes eran las más exigentes, esta es como las más simples de las más exigentes, y que favorecen el análisis de una situación problemática. Entonces es observar, comparar, clasificar, resumir, interpretar y plantear y resolver problemas. Son todas acciones que le podemos proponer a los destinatarios cuando estamos haciendo estrategias didácticas reconstructivas que facilitan el análisis de un objeto o de una situación problemática. Después, las estrategias reconstructivas globales, que se acuerdan que tenían que ver en ponerlas en contexto, ¿sí? Están siempre imbuidas por visiones culturales, políticas, ideológicas, históricas, de cualquier cosa que enseñemos. Por ejemplo, cuando enseñamos los grupos de alimentos con la gráfica, también intentamos integrar contenidos del área de salud, de lo alimentario y nutricional, y procesos más globales, que son, por ejemplo, cuando hablamos de lo simbólico y lo material, es decir, los pueden comprar, les gusta, están acostumbrados a comerlos. Siempre que enseñamos cualquiera de estas cuestiones, la técnica de conservación de alimentos, los estándares de una dieta variada, compleja y equilibrada, los conceptos sobre la planificación de la dieta familiar, los procedimientos de cocción y de alimentos, uso de reemplazo entre patologías, reemplazos digo de alimentos, ¿no? En lugar de sal, poner algún otro tipo de condimento en la comida, o en lugar de aceite de mostaza, qué sé yo. Si los intentamos integrar con contenidos del área de salud, de lo alimentario nutricional, pero en procesos más globales, como lo político, lo ideológico, bueno, estamos haciendo estrategias didácticas reconstructivas globales, que también ayuda al análisis. Lo que tenemos que tratar de obtener son lo que llamamos conceptos de segundo grado, es decir, ir más allá de lo explícito en un texto para adentrarse a los sustratos, en sus fundamentos, en sus dobles mensajes,
son lo que se decodifican simbolismos, se puede ubicar en un concepto sociohistórico, científico, profesional. Es decir, se desprende del texto para buscar en su contexto, en su supratexto. Se buscan las razones de por qué se dijo eso, por qué se dijo así, es el leer entre líneas. También Freire, ¿no? Nos habla de este tipo de conceptos de segundo grado desde otra visión, que son la presentación de una situación codificada. Cuando Freire habla de una situación codificada, habla de un determinado estímulo, como puede ser un dibujo, una telenovela o un video, que permita, que ayude, que estimule a ir viendo cuáles son sus fundamentos, sus dobles mensajes, qué simbolismo tiene, qué significa cada una de las cosas que pusieron ahí, por qué las pusieron. Es decir, otra vez bucear en su contexto, en lo que no está dicho literalmente. Y habla Freire y también Althusser, que es otro pedagogo que habla de los conceptos de segundo grado, de esta importancia de estos conceptos para profundizar el análisis y crear análisis crítico de una determinada situación. Ahora, cuando ya pasamos a las estrategias didácticas constructivas, tenemos algunas que ayudan al análisis, como inventar, imaginar, crear, por ejemplo, con las consignas, como les decía antes. Invente un procedimiento para, ¿cómo haría usted una comida rica con? ¿Cómo interesaría usted a alguien, una vecina, un pariente, un funcionario en salud, por este tema? Supongo que usted tiene un poder para poner en práctica tal cosa. ¿Cómo lo haría? ¿Qué le gustaría mucho hacer con respecto a usted? Imagine un menú. Estas son estrategias didácticas constructivas que son estrategias de análisis, pero que ya empiezan a transitar, ¿sí?, con la síntesis. Siempre hay que tratar de que este sujeto activo pueda pensar sobre su propio aprendizaje, es decir, analizar su propio pensamiento. Analizar cuestiones de su realidad le va a dar relevancia social, significación a ese problema porque está inserto en su vida cotidiana, en lo que necesita. Analicen también cuestiones teóricas, pero analiza su propio pensamiento, es decir, por qué razona. Cuando ustedes hicieron este ejercicio que tenían que pensar y ver cómo había sido su circuito de pensamiento con respecto a las jirafas, lo que yo estaba pidiendo es que hicieran eso, analizar su propio pensamiento, que hicieran una operación de segundo grado, que pudieran ver cómo ustedes actuaron, cómo construyeron los nuevos conocimientos, ¿sí? Y eso es valioso porque da significación a su conocimiento. Bueno, lo vamos a dejar acá hoy. Bueno, les vamos a subir estos materiales que presentamos hoy para que los tengan junto con la grabación de la clase y les vamos a mandar un videíto para que apliquen alguno de estos conceptos al video. Ese va a ser el trabajo práctico de esta semana, ¿sí? Así que no sé si dudas, preguntas o algo. Por ahora no. Cualquier cosa en el transcurso consultamos. Bien, el resto. Bueno, si no hay dudas ni consultas, compañeros, ¿algo para decir? Laura, Diego. No, todo bien. No, por acá tampoco. Bueno, usando el método didáctico deliberativo, ¿estuvo clara la clase de hoy?
¿Alguna cosa para reforzar en el trabajo práctico según ustedes? No, por ahora no. Lo dijimos al principio, se los repito simplemente por una cuestión de que al principio no teníamos a todos presentes. Las devoluciones del punto E y F fueron individualizadas por grupo, no personalizadas. Y ahora definiremos nota y ya cargamos nota en la plataforma del campus de Moodle de la UNER. Así que nada más. Bueno, muy bien. Entonces nos despedimos hasta el viernes que viene. Chao. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Listo. Muy bien. ¿Vos cerrás la grabación, Diego? Perfecto.